Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. La Comisión Provincial por la Memoria presentó su 18º informe anual sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental, niñez y justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Para charlar sobre este trabajo y las situaciones que vienen relevando, estamos en comunicación con Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola Roberto, ¿cómo estás? Te saluda Mailén desde Eso que Falta. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, antes que nada, Roberto, siempre nos parece necesario recordar cuál es el rol de la CPM. Es un organismo público autónomo de los gobiernos, es un organismo que tiene por función implementar políticas públicas de memoria y derechos humanos. Fue creado hace 25 años, estamos cumpliendo 25 años justamente en la provincia de Buenos Aires, trabajando con varios programas, bueno, Jóvenes en Memoria es uno, el Museo de Arte y Memoria el otro, gestionamos todo lo que es el archivo de inteligencia de la policía bonaerense y la otra pata es justamente la tarea de monitoreo, de control del lugar de detención que llevamos adelante también, ya hace casi 22 años, ¿no? Decíamos recién que presentaron el informe anual y una de las cosas que afirman es que lamentablemente se siguen repitiendo problemas asentados en las premisas del punitivismo y aprehensiones policiales. ¿Qué ejes son los que más preocupan desde la CPM? Nosotros es el informe 18, digamos, o sea, ya que da cuenta de ese diagnóstico producto de la tarea cotidiana de entrar en los lugares de detención, relevar las condiciones en las que las personas están detenidas, entrevistarlas, denunciar los casos de tortura y malos tratos que se relevan, toda esa tarea y producir información también sobre el sistema penal, sobre la política criminal, que se hace pública y además se refleja en estos informes anuales que describen ese contexto. Es un informe, como te decía, que llevamos muchos años haciéndolo y lo que sí venimos, y es lo que este informe plantea centralmente, es que en lo que es la política criminal, la política vinculada con la prevención de la tortura y con cómo se alojan las personas, no solo en las cárceles, sino también en comisarías, centros de niñez, hospitales de salud mental, comunidades terapéuticas, clínicas, etcétera. En todos esos ámbitos no ha habido cambios estructurales o que modifiquen una realidad que venimos denunciando hace tiempo y que lamentablemente en la provincia se reproduce como una política transversal, digamos, ¿no? O sea, pasan los gobiernos, pero la política de seguridad sigue siendo la misma, la política criminal es la misma, todo porque no se toman decisiones para cambiarla. Y obviamente en esto tiene un papel central el Poder Judicial, ¿no? Que contribuye a eso. El punitivismo tiene que ver con ideas que se instalaron en la provincia de Buenos Aires desde Rucauf, cuando Rucauf asume la gobernación, que viene a plantear las políticas de punitivistas o conocidas como de mano dura, que plantean justamente que la solución al problema de la inseguridad es la saturación policial de territorios y bueno, entonces se piensa la política en clave del ataque a ese delito como callejero, predatorio, contra la propiedad y entonces se llena de policías y de patrulleros, cada vez mejores armados los policías en los territorios y bueno, pensar que tenemos en la provincia 110.000 policías, ¿no? Todas las fuerzas armadas para custodiar nuestra república tienen 80.000. Entonces ahí tenemos una definición política que se ha continuado en el tiempo, ¿no? Planteando la seguridad, limitándola a eso, a llenar de policía el territorio como forma de resolver el delito. Mencionabas antes cuestiones vinculadas con políticas sobre las infancias. Sabemos que en el informe hay un apartado específico en este sentido y preguntarte respecto a una afirmación que hay en ese mismo apartado donde ustedes precisamente afirman que hay una tensa convivencia entre el antiguo paradigma tutelar con la perspectiva de derechos. Queríamos preguntarte entonces en qué problemáticas relevadas observaron o dan cuenta de esta situación. Centralmente en todo lo que, vos pensás que toda la reforma a las leyes de niñez en la provincia estamos en el año 2008, digamos, ¿no? O sea, ya llevamos casi 15 años. Lo que se plantea, digamos, y se vislumbra en la intervención de los equipos, o sea, hay dos grandes sistemas, el de promoción y protección de derechos y el de responsabilidad penal juvenil. El de promoción y protección son los que van a abordar las situaciones de niñeces con derechos vulnerados en los territorios, ¿no? Y ahí entonces hay disposiciones
dispositivos que son los servicios locales, que son equipos de profesionales interdisciplinarios que tienen que llegar a esas situaciones para tratar de abordarlas, de recomponer las situaciones familiares que en esos casos en general están afectadas o destruidas, y cuando hay situaciones familiares que no pueden contener a los pibes, los llevan a casas de abrigo o centros asistenciales, ¿no? Uh-huh. El pibe en esos casos no tiene que ver con una problemática penal. Después tenemos los centros de responsabilidad penal juvenil, donde van los pibes que están en conflicto con la ley penal, ¿no? Claro. Los pibes que cometieron un delito o se presume que cometieron un delito, que los van a alojar en esos lugares. ¿Por qué decimos en esto del paradigma? Porque lo que vino a cambiar la reforma justamente a las leyes de niñez es a reconocer a los pibes como sujetos de derecho, a considerarlos de esa manera, a darle un lugar central a la voz de los pibes, a la opinión de los pibes en los procesos que los involucran, a escucharlos. Sí. Todo eso no pasaba con el viejo sistema del patronato, donde el Estado trataba a los pibes como era el dueño y señor de los pibes, ¿no? Eran objetos y el Estado decidía lo que mejor le parecía, que en general era el internarlos en centros de jóvenes donde se vulneraban obviamente sus derechos, sin ningún tipo de posibilidad de escucharlo o de darle participación en las decisiones que se tomaban sobre él, ni tampoco había un trabajo del Estado en recomponer ese núcleo familiar para que el pibe esté el menor tiempo posible institucionalizado, que es lo que debería intentarse ahora. Claro. Siguen persistiendo esas prácticas del patronato porque en las intervenciones de estos servicios locales de niñez y demás, las razones por las cuales sacan a los pibes de sus hogares y los ordenan las internaciones tienen que ver con un concepto que se llama la negligencia, que es un concepto del punto de vista de cómo entienden, ¿no es cierto?, las familias, despojado de todo tipo de análisis complejo o de trabajo con las situaciones complejas que llevan a esos pibes a la situación de calle o a la situación que están atravesando, ¿no?, de vulneración de derechos. Entonces, hay un posicionamiento que tiene que ver con, cuestiones más ideológicas, más de cómo se entienden esas realidades, y dicen, acá hay negligencia de los padres sin analizar de qué manera el Estado podría ayudarlos y se los saca a los pibes, ¿no? Claro. Es decir, sin considerar la opinión de los pibes, sin trabajar con esos pibes. Claro, en esto de considerar o no la voz de los pibes hay como un doble discurso, o por lo menos desde las derechas me parece que están empezando como a avanzar en, si queremos darles voz a los pibes, a los adolescentes, entonces pueden ir a la cárcel, ¿no? Que es como el gran debate que intenta instalar la derecha desde hace un montón de años, y en ese sentido preguntarte cómo analizan ustedes el avance sobre este debate, ¿no? El de la baja edad de punibilidad. Sí, nosotros obviamente nos hemos desde siempre posicionado contra la baja edad de punibilidad, más allá de que en algún sentido es una discusión un poco abstracta en la provincia de Buenos Aires, porque hoy, el sistema normativo vigente, aclaremos además que el límite de los 16 años es un límite establecido por la dictadura de Videla, ¿no? O sea que estamos queriendo ir desde el punto de vista de la regresión en materia de derechos más atrás de lo que Videla planteó incluso. Pero hoy la ley procesal juvenil, la responsabilidad penal juvenil, establece una excepción a la detención de pibes de entre 16 y 18 años y detiene a los pibes menores de 16 en lo que se conoce como una medida de seguridad. Es decir, cuando el pibe teóricamente está en una situación de peligro o se presupone que la sociedad está en una situación de peligro si ese pibe está suelto, al pibe se lo detiene y se lo aloja en los mismos centros cerrados que están alojados los pibes hoy punibles, ¿no? Entre 16 y 18. Para que te des una idea, el año pasado en la provincia el sistema detuvo durante el año 870 pibes más o menos. Sí. De esos 870, un 15%, estamos hablando cerca de 120 pibes, fueron menores de 16 años, 15, 14 y hasta 13. Es decir, que en la provincia de Buenos Aires esos pibes están detenidos, están en las mismas cárceles para jóvenes que están los jóvenes más grandes. Entonces, se intenta además, esto es como querer matar las hormigas del jardín y poner un cartucho de dinamita, ¿no? Para matar el hormiguero, así, más o menos eso, no es una solución razonable la que están planteando bajar la edad, porque eso implica el ensanchamiento del sistema penal, de las políticas de encarcelamiento de pibes, cuando en realidad el problema de los delitos más graves ya lo tenés abordado, y cuando además lo que habría que pensar es qué haces con 120 casos hoy en la provincia de Buenos Aires,
tranquilamente podría haber dispositivos que tomen cada caso, lo trabajen, equipo interdisciplinario, con la posibilidad que ese pibe efectivamente estudie, tenga una formación laboral, se trabaje con los grupos familiares para que puedan realmente contenerlo al pibe. Vos pensás que hoy los centros de jóvenes donde van esos pibes son lugares donde están en aislamiento permanente, 18 horas en aislamiento, claro. Después salen 4 horas a un patio cerrado donde solo miran televisión, sí. Y después vuelven otras 18 o incluso 24 horas a la celda para volver a salir 4 horas, van 2 días a la semana a clase, 2 horas por día, no tienen taller de formación laboral, padecen todo el tiempo las agresiones físicas del personal de custodia, es decir, realmente esos lugares no van a permitir ningún proceso de responsabilización de esos pibes del delito que cometieron o por el cual se lo acusa, y sí va a generar una subjetividad más dañada, un pibe con más padecimiento, claro. Que va a acumular más resentimiento. Entonces, bueno, hoy no está sirviendo de nada, digamos, el sistema de encierro y el sistema penal con los pibes, y sí los detiene, ¿no? Claro. Roberto, antes de liberarte, una última para ver si hay algo positivo que hayan detectado en la redacción del informe, un indicador que sea positivo y que podamos compartir con quienes nos están escuchando. Mira, sí, hay elementos importantes a tener en cuenta. Uno es, por ejemplo, que se logró en el ámbito penitenciario la reducción de personas que murieron. Otro es, y en eso de que mueren menos personas en las cárceles, tiene mucho que ver. En eso tiene mucho que ver en todo el tema de, por ejemplo, la reducción de los homicidios entre personas detenidas, digamos, ¿no? Que ahí sí nosotros destacamos lo positivo de una política pública que se dio en esta gestión provincial que tiene que ver con la habilitación del uso de telefonía celular para las personas detenidas. Entonces, eso disminuyó mucho la conflictividad dentro de la cárcel. Hoy tenés 3 homicidios dolosos el año pasado entre personas detenidas, cuando hace 10 años tenías 36 homicidios dolosos. Claro. Entonces, bueno, hay elementos que hay que señalar como positivos. El tema del teléfono es uno, porque no solo garantiza la comunicación de las personas, sino que, que es garantizar derechos, ni más ni menos, sino que baja la conflictividad. Otro elemento que es cuestionado socialmente, digamos, por la oposición, en muchos casos, planteando que con esos teléfonos se cometen delitos, cosa que es una falacia, que es una mentira, porque los delitos con los que se cometen en la cárcel son con teléfonos no registrados. Estos teléfonos autorizados son teléfonos que está registrado el chip, está registrada la línea, el aparato, todo. Claro. Entonces no se utilizan para el delito, ¿no? Se utilizan los que entran clandestinamente porque el servicio penitenciario habilita que ingresen y demás. Ese es un elemento importante a tener en cuenta. Otro también, que bajaron la cantidad de personas muertas en comisarías, de 25 que habíamos relevado en el 2022, bajaron a 15 el año pasado. Es decir, bajaron las personas detenidas en comisarías también, que era un problema que veníamos denunciando de casi a la mitad bajaron las personas de un año a otro, entre el 2022 y 2023. Es decir, hay como indicadores de algunos elementos que mejoraron y hay otros que no. Por ejemplo, la muerte, la letalidad policial, los casos de personas que mata a la policía en la calle, subieron de un año al otro también, de 99 a 114. Es decir, conforme uno va analizando cada uno de los aspectos, se pueden señalar algunas cosas que implican una mejora, pero que en muchos casos no está vinculada con una política estructural que se piense para ese fin, sino que hay un montón de elementos que se encadenan para producir ese efecto, pero que puede ser que el año que viene cambie, digamos, ¿no? Es decir, la reducción de muertes en las cárceles puede ser que el año que viene vuelva a crecer, porque no es que se logra por alguna política específica, sino por, distintos elementos que se van confluyendo, ¿no? Claro. Bueno, Roberto, te agradecemos mucho por estos minutos. Seguramente nos volvamos a comunicar en otro momento para seguir charlando de estos temas. Dale, te mando un abrazo, gracias. Un abrazo para vos también. Pasó así Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria. Les invitamos a leer el informe del que hablábamos recién en www.comisionporlamemoria.org.